Hola, muy buenas. Bueno, en este vídeo voy a explicar un poco cómo modificar, tratar las imágenes dentro de la web, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos una imagen para uno de nuestros artículos, bueno, pues primero vamos a buscar una imagen libre. Yo suelo utilizar Pixabay. Entonces, una vez que tenemos esta imagen, por ejemplo, le damos a descargar, elegimos el tamaño que estemos empleando. Pues, por ejemplo, esto es sencillo. Tendríamos que ir a la biblioteca y ver las dimensiones de los medios, aunque también podemos verlo en por defecto los que utiliza WordPress. Esto si nos vamos a ajustes a medios, en ajuste medios tenemos las dimensiones que por defecto va a aplicar WordPress a nuestra imagen. Si bien es cierto que si estamos utilizando un constructor como por ejemplo Elementor, estas imágenes, este tamaño puede ser modificado. Como veis, bueno, pues nosotros por ejemplo hemos elegido un estilo de 900 por 400, por ejemplo, ¿no? Pues con esta es suficiente. Nos descargamos esta imagen. Vale, lo primero que vamos a hacer es modificar el nombre del archivo. Y vamos a intentar que no lleve a guiones, ¿vale? Pues, por ejemplo, aloe vera para el cuerpo. Siempre debe de ser un sinónimo de la keyword principal que estemos utilizando. Vale, luego vamos a ver el peso. Como ves, esta pesa 195. Vamos a utilizar un programa que se llama Bifunky. Con este programa pues cargamos la imagen y podemos cambiar el tamaño. Pero en este caso hemos dicho que vamos a trabajar en un ancho máximo de 900. Y luego a la hora de guardar podemos seleccionar en el ordenador, podemos seleccionar el formato, siempre JPG, y el tamaño. En este caso vamos a dejarlo por debajo de 100K. Vale, ya tendríamos nuestra imagen. Una vez que tenemos la imagen, pues lo que vamos a hacer es subirla. ¿Vale? Tanto si la subimos directamente desde el post como si la subimos desde el editor. Y aquí vemos, aquí arrastramos el archivo. Esta es la copia, esta es la copia. Vamos a intentar tener el número de archivo lo más limpio posible. Cargamos. Y lo siguiente que nos queda por hacer es añadir la metadescripción y el título de la imagen. En este caso entramos aquí, está cargando todavía está subiendo la imagen. Vamos a esperar un poco, aunque podemos verlo aquí. Por defecto nos va a cargar el título, entonces nosotros tenemos que copiar, poner el texto alternativo y la descripción. Como mínimo, la palabra clave que estamos utilizando, o un sinónimo, recomendar el sinónimo, para no repetir mucho la palabra clave a lo largo del contenido. Aunque, por ejemplo, aquí podemos trabajar un poco más, ¿no? Imagen de una figura de yoga, por ejemplo, en Ibiza. Y eso es lo que tendríamos. Y ya lo tendríamos. Esta en principio ya la hemos cargado, como veis, por defecto nos carga esto. Y como mínimo tendríamos que copiar y rellenar estos atributos. En este caso la vamos a borrar, porque ya no necesitamos. Bueno, entonces vamos a revisar un poco qué son los aspectos importantes que tendríamos que tener del tratamiento de las imágenes. Bueno, pues en este caso me dirijo a este post, que lo tenéis aquí. Entonces, fundamental, organización de las carpetas de las imágenes. Es decir, en WordPress lo tenemos muy sencillo porque siempre van a ir a uploads. El peso de las imágenes, los metadatos de las imágenes y el diseño y formato, que son las tres cosas que hemos visto. Nombre adecuado, formato de imagen adecuado. ¿Por qué formato de imagen adecuado? Porque los PNG pesan mucho más. Entonces, siempre vamos a intentar utilizar JPG o WebP y los PNG y los GIFs solo en situaciones muy concretas y cuando sea estrictamente necesario. Para reducir el peso y la compresión de imágenes ya hemos visto Bifunky, pero tenemos otras aplicaciones que solamente hacen la compresión. Indicar las dimensiones de la imagen, esto lo podemos hacer directamente desde el framework. Como hemos visto antes, el título de la imagen, el alt text, tenemos que añadir la descripción y luego, súper importante, el contexto de la imagen. El contexto de la imagen quiere decir que donde se ubique la imagen tendrá que estar rodeado de un contenido relacionado. Es decir, si estamos hablando de caballos, pues la imagen que asociemos tendrá que ubicarse en ese párrafo y que además tendrá que tener la metadescripción o los atributos que hemos visto antes. Bueno, crear el sitemap de imágenes, esto lo podemos hacer desde aquí. Básicamente, pues por ejemplo, con Screaming Frog, si le damos a exportar,
podemos generar aquí un sitemap de imágenes que luego tendremos que subir al directorio raíz. Y fundamental, no publicar enlaces de terceros. Esto es insertar una imagen con una URL de un recurso externo. En WordPress, bueno, pues tenemos varios plugins. Este lo usamos mucho para sustituir las imágenes. Pues si pesan demasiado, pues podemos reemplazarlas. Y lo único que haríamos es reemplazar el archivo. Este sirve para la carga perezosa y optimizador.io es un plugin gratuito que nos permite subir imágenes y comprimirlas dentro del propio WordPress. Bueno, luego tenemos la localización, que es un poco más avanzado, que eso ya lo podéis leer por aquí. Y bueno, eso sería todo.